¿Qué ocurre cuando un país africano decide que nunca más será marioneta de nadie, que jamás volverá a inclinar la cabeza ante potencias extranjeras y que, pase lo que pase, tomará su destino en sus propias manos? Esta no es solamente una pregunta retórica. Es la realidad que hoy vive Burkina Faso, una nación en el corazón del Sahel, marcada por cicatrices profundas, pero también por una esperanza renovada. Burkina Faso, con una extensión algo mayor que la de países como Uruguay, pero con una diversidad étnica y cultural inabarcable, se ha convertido en el epicentro de una revolución inesperada. No son palabras vacías ni gestos simbólicos. Lo que hoy está en juego es el alma misma de la nación. Cuando Ibrahim Traoré tomó el mando, lo hizo con una promesa que retumbó en cada rincón del país. No seremos títeres. Esta frase, pronunciada con la serenidad de quien sabe lo que arriesga, fue mucho más que un eslogan. Fue el pistoletazo de salida para una lucha que busca romper, de raíz, todos los hilos que han atado el destino de los burkineses a intereses foráneos desde la época colonial hasta nuestros días. La historia de Burkina Faso, conocida antiguamente como Alto Volta, es un mosaico de resistencia, traiciones y sueños postergados. Desde que obtuvo su independencia formal de Francia en 1960, el país ha vivido constantes altibajos, golpes de Estado y promesas de cambio nunca cumplidas. Pero la llegada de Traoré marcó un antes y un después. Su irrupción en el escenario político no solo sorprendió a los analistas internacionales, sino que encendió una chispa de esperanza en millones de burkineses que, por generaciones, se habían resignado a sobrevivir en la sombra de intereses ajenos. Para entender la magnitud de lo que ocurre en Burkina Faso, basta observar la realidad cotidiana de sus habitantes. Cada día, campesinos y comerciantes, pastores y maestros, niños y ancianos deben adaptarse a un entorno incierto, marcado por la amenaza constante de grupos terroristas y la presión, a menudo invisible pero omnipresente, de potencias occidentales. El oro que brilla en las minas de la región, el algodón que crece en sus campos y hasta el agua que fluye por sus ríos han sido, durante demasiado tiempo, fuente de riqueza para otros y apenas de subsistencia para el pueblo burkinés. La estrategia de Traoré parte de un diagnóstico implacable. Durante más de 6 décadas, la independencia de Burkina Faso ha sido, en muchos aspectos, una ilusión. Las decisiones clave sobre la economía, la defensa, la educación, rara vez se han tomado en Ouagadougou, la capital. En cambio, durante años, se han decidido en despachos de París, en consejos de administración de multinacionales o en comités de ayuda internacional, donde la voz local apenas cuenta. Incluso la moneda, el franco CFA, es vista por muchos como un recordatorio de la tutela colonial. Este escenario no es exclusivo de Burkina Faso. De hecho, si ampliamos la mirada, veremos que buena parte de África Occidental enfrenta dilemas similares. Países como Malí, Níger y Guinea han vivido historias paralelas, con ciclos de independencia frustrada, golpes de Estado y una dependencia estructural del exterior. La diferencia, en el caso burkinés, es la radicalidad del cambio que propone Traoré y la voluntad, casi suicida, de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. En la práctica, esto significa desafiar abiertamente a las potencias que han sostenido el statu quo durante décadas. Francia, por ejemplo, ha mantenido tropas en la región bajo el argumento de combatir el terrorismo, pero muchos ven en esa presencia una forma de control político y económico. Estados Unidos, a través de programas de formación militar y ayuda humanitaria, también ha jugado un papel ambiguo. Por su parte, empresas multinacionales europeas y asiáticas han extraído toneladas de oro, manganeso y otros minerales, dejando muy poco para el desarrollo local. Traoré ha optado por el choque frontal. Ha expulsado bases militares extranjeras, ha revisado contratos mineros y ha propuesto incluso la creación de una moneda nacional independiente del franco CFA. Pero su visión va más allá de la confrontación. Quiere reconstruir Burkina Faso desde los cimientos, forjar un ejército propio, capaz de proteger al país sin depender de armas o inteligencia extranjeras.
replantear la economía para que la riqueza generada en el suelo burkinés beneficie, en primer lugar, a los burkineses. Transformar la educación para que cada niño y niña crezca con una conciencia crítica y una formación adaptada a los desafíos de su tiempo. El costo de este sueño es brutal. Si fracasa, Burkina Faso podría perder incluso lo poco que le queda de autonomía y quedar aún más sometido a poderes externos. Pero si triunfa, su ejemplo podría encender la chispa de la independencia en toda África. La pregunta entonces es, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto de no retorno? Para comprender la magnitud de esta revolución silenciosa, es esencial explorar la historia y el contexto que forjaron tanto a Ibrahim Traoré como a su ambicioso proyecto nacional. Para comprender el camino de Burkina Faso hacia la insurrección, es necesario mirar atrás y entender sus heridas coloniales. Desde la partición de África en la Conferencia de Berlín, a finales del siglo XIX, las potencias europeas se repartieron territorios, trazando fronteras artificiales que ignoraban las realidades étnicas y culturales locales. Burkina Faso, bajo dominio francés, fue explotada como fuente de mano de obra barata y recursos naturales. Sus habitantes fueron reclutados a la fuerza para pelear en guerras que no eran suyas, y sus riquezas sirvieron para alimentar el desarrollo europeo. La independencia formal, en 1960, no trajo la libertad esperada. Los líderes que intentaron romper con el pasado colonial, como Thomas Sankara, fueron rápidamente eliminados o derrocados. Sankara, apodado el Che Guevara africano, implementó reformas radicales, nacionalizó recursos, promovió la autosuficiencia alimentaria y defendió la emancipación de las mujeres. Pero su gobierno duró apenas 4 años antes de ser asesinado en 1987. En un golpe apoyado, según muchos analistas, por intereses externos. El mensaje era claro: quien desafíe el orden establecido pagará un precio altísimo. Durante las décadas siguientes, Burkina Faso vivió bajo gobiernos que, aunque nominalmente independientes, respondían en gran medida a intereses extranjeros. Grandes empresas internacionales dictaron las reglas del juego económico. La ayuda internacional, en vez de fortalecer la autonomía, a menudo perpetuó la dependencia. La deuda externa, que creció de forma descontrolada a partir de los años 80, ató aún más las manos del país. El expolio material es solo una parte del drama. En los últimos años, una ola de violencia terrorista ha arrasado aldeas, desplazado familias enteras y sembrado el miedo. Estos ataques han servido, además, como justificación para una presencia militar extranjera casi permanente y para un férreo control internacional sobre el país. La excusa es la seguridad, pero el trasfondo es el control. Por ejemplo, la Operación Barkhane, liderada por Francia, se presentó como una respuesta a la amenaza yihadista, pero su eficacia fue cuestionada, y muchos burkineses la vieron como una forma de mantener la injerencia francesa. Así, las decisiones cruciales sobre el futuro de Burkina Faso rara vez se han tomado en Ouagadougou. Durante décadas, despachos en París y en otras capitales han definido la política, la economía e incluso la cultura del país. Los líderes que se atrevieron a desafiar ese orden fueron apartados, derrocados o silenciados, profundizando una dependencia que parece eterna. En este contexto, la llegada de Ibrahim Traoré representa una ruptura radical. Traoré no es solo un líder militar. Para cientos de miles de jóvenes y para quienes han sufrido más, Traoré es un símbolo, el hombre que se atreve a romper las cadenas. Su llegada al poder fue la respuesta a un grito colectivo por libertad, dignidad y control verdadero sobre el propio destino. Su liderazgo recuerda a figuras históricas como Patrice Lumumba en el Congo o Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, quienes también soñaron con una África libre, aunque pagaron con sus vidas por esa osadía. Hoy, la apuesta de Traoré es inmensa y el margen de error ínfimo. Si fracasa, Burkina Faso podría hundirse aún más en la pobreza, la violencia y el dominio extranjero. Pero si tiene éxito, el país podría convertirse en un modelo de autodeterminación y renacimiento africano,
al igual que lo fue Ghana bajo Kwame Nkrumah en los años posteriores a la independencia. La pregunta crucial es, ¿qué hace tan explosivo el conflicto actual y cómo planea Traoré desafiar el orden mundial de una forma que nunca antes se había visto? Para entender la apuesta de Traoré, hay que mirar muy de cerca los pasos que está dando y las fuerzas que se oponen a su revolución. Solo así podremos descubrir si Burkina Faso realmente tiene una oportunidad de cambiar su destino, o si está condenado a repetir la historia. La independencia no se negocia. Ibrahim Traoré lo ha expresado sin titubeos. Burkina Faso libra una guerra en dos frentes. Por un lado, los enemigos que se ven. Por el otro, los que operan en la oscuridad. Para el país, esto no es solo una cuestión de sobrevivir, sino de dignidad y futuro. Durante más de 4 décadas, el terrorismo en el Sahel se ha usado como arma de desestabilización y saqueo. No se trata de simples milicias aisladas. Tras cada atentado, acecha la sombra de intereses extranjeros. Estos actores buscan mantener la región débil y extraer sus riquezas sin oposición. Basta recordar cómo, en la década de los 90, grupos armados surgieron misteriosamente poco después de que gobiernos locales intentaran renegociar contratos mineros o agrícolas. Traoré ha señalado sin rodeos a Occidente. Acusa a las potencias extranjeras de alimentar el caos para seguir explotando el oro, el algodón, el manganeso y las tierras fértiles de Burkina Faso. Bajo la máscara de ayuda y pacificación, perpetúan la inseguridad y obtienen beneficio de ella. Ejemplos similares abundan en la historia africana. En Nigeria, el conflicto del delta del Níger ha sido instrumentalizado para justificar la militarización y el saqueo petrolero. En la República Democrática del Congo, la guerra nunca termina porque siempre hay un recurso por explotar. La respuesta del gobierno va mucho más allá de lo militar. Se ha iniciado una reforma estructural del ejército, con inversiones en tecnología y formación. Además, Burkina Faso ha buscado alianzas estratégicas con China y Rusia, no solo para adquirir equipamiento moderno, sino para compartir conocimiento y levantar su propia industria armamentística. Esta estrategia recuerda a la adoptada por Etiopía durante el gobierno de Meles Zenawi, cuando el país optó por diversificar sus alianzas y reducir la dependencia de Occidente. El objetivo es cortar la dependencia. Terminar con la época en que había que pedir permiso o ayuda para defender el territorio. Al construir fábricas y producir armamento nacional, el país recupera el control de sus decisiones militares y estratégicas. Prueba de esto es la reciente apertura de una planta de ensamblaje de vehículos blindados en las afueras de Ouagadougou, una iniciativa sin precedentes en África Occidental francófona. Esta transformación no solo refuerza la defensa, significa nunca más depender de nadie para proteger al pueblo. Burkina Faso se compromete a garantizar que jamás volverá a estar sometido a intereses ajenos. Como dijo Traoré en una entrevista reciente, un país que no produce sus propias armas está condenado a la servidumbre. Esa determinación ha provocado una ola de presiones y amenazas. Vecinos incómodos y antiguos aliados occidentales han intentado aislar a Burkina Faso, imponer sanciones, desacreditar sus reformas. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, por ejemplo, ha debatido la posibilidad de suspender al país de sus órganos decisorios. Organizaciones de derechos humanos, algunas financiadas desde el exterior, han multiplicado sus críticas. Pero Traoré responde con firmeza. Ningún chantaje ni intimidación hará que el pueblo renuncie a decidir su propio camino. La batalla es también simbólica y política. El desafío trasciende expulsar a terroristas o rechazar la injerencia externa. Aquí se juega la capacidad de definir el destino propio, de construir una nación fuerte desde adentro e inspirar a otros países africanos a seguir el ejemplo. En este sentido, la experiencia de Vietnam durante la Guerra de Independencia frente a Francia y Estados Unidos sirve como referente inspirador. Un pueblo decidido puede, contra todo pronóstico, doblegar a gigantes. El riesgo no podría ser mayor. Si Burkina Faso no logra blindar su defensa y romper la dependencia,
quedará expuesto a una nueva forma de recolonización. Pero si alcanza la autosuficiencia, establecerá un precedente revolucionario en África y cambiará las reglas del juego para toda la región. No sería la primera vez que un pequeño país, con poco más de 20 millones de habitantes, desafía el orden mundial y consigue alterar el equilibrio de poder. Sin embargo, la revolución de Traoré no se limita al ámbito militar. La verdadera transformación empieza cuando la independencia se extiende a la economía, la educación y la gestión de los recursos naturales. Construir un país fuerte desde dentro, autonomía total o nada. Tras romper las cadenas de la dependencia, Burkina Faso enfrenta su mayor reto: transformar la revolución en una independencia palpable, sentida en cada mercado, cada escuela y cada campo. No basta con expulsar la influencia extranjera. La verdadera victoria será crear una nación que no dependa de nadie para crecer. Para ello, el país ha lanzado un ambicioso plan de desarrollo, similar al que implementó Ruanda tras el genocidio de 1994. Invertir masivamente en infraestructura, tecnología y capital humano. La reconstrucción económica es la primera batalla. Burkina Faso apuesta por una economía autosuficiente, cimentada en la agricultura, la ganadería y la minería. Lo que durante décadas fue exportado en bruto, ahora se coloca en el centro de una estrategia nacional: aprovechar la riqueza del suelo y el esfuerzo del pueblo. Se han creado cooperativas agrícolas que, inspiradas en modelos de países como Cuba o Vietnam, permiten a los pequeños productores acceder a créditos, semillas mejoradas y canales de comercialización propios. El resultado ha sido un aumento significativo en la producción de cereales, con cosechas récord en los últimos 2 años. La clave no es solo producir más, sino producir mejor. Se introduce tecnología avanzada en el campo, desde sistemas de riego inteligente hasta maquinaria moderna, para elevar la productividad y proteger el entorno. Así, los campesinos no solo multiplican sus cosechas, sino que también cuidan la tierra para quienes vendrán después. Programas de capacitación, financiados en parte por países aliados como Brasil y la India, han permitido que miles de agricultores aprendan nuevas técnicas de cultivo sostenible. El cambio va más allá. Transformar las materias primas localmente es vital. El algodón, el oro, el ganado y otros recursos ahora se procesan dentro del país, generando empleos y riqueza que antes se esfumaban en manos extranjeras. Cada fábrica, cada taller abierto, significa dignidad recuperada y futuro garantizado para miles de familias. Por ejemplo, una nueva planta textil inaugurada en Bobo Dioulasso emplea a más de 500 personas, en su mayoría mujeres, y abastece tanto al mercado local como a países vecinos. La educación se convierte en prioridad absoluta. Se lanza una reforma profunda que llega a todos los rincones, especialmente a las zonas rurales. Ahora, cada niño y cada niña aprende no solo a leer y escribir, sino a pensar críticamente, innovar y resolver los retos de su comunidad. Se han creado escuelas móviles para comunidades nómadas, y se ha introducido la enseñanza de lenguas locales junto al francés, con el objetivo de preservar la identidad cultural y promover la inclusión. El empoderamiento de las mujeres y los grupos históricamente marginados es la base del nuevo país. Ellas reciben acceso igualitario a la educación, al crédito y a la tierra, asumiendo un papel central en el desarrollo. Cuando las mujeres avanzan, toda la sociedad avanza con ellas. En la región de Koudougou, por ejemplo, cooperativas femeninas han transformado el procesamiento de karité en una industria local próspera, generando ingresos y mejorando la nutrición de miles de familias. La reforma agraria es otro pilar de justicia social. Redistribuir la tierra y asegurar su uso sostenible garantiza que nadie quede relegado del progreso común. La tierra deja de ser un instrumento de poder y se convierte en fuente de vida compartida. En muchos casos, familias que antes debían alquilar tierras a grandes terratenientes, hoy cultivan sus propias parcelas gracias a programas de titulación y asistencia técnica. La gestión de los recursos naturales se transforma por completo.
Proteger el medio ambiente y usar responsablemente minerales, agua y bosques se convierte en política de Estado. Es posible un Burkina Faso verde, donde el desarrollo no destruye, sino que multiplica la riqueza natural para todos. Inspirado en el modelo de Costa Rica, el país ha lanzado un ambicioso programa de reforestación que ya ha recuperado decenas de miles de hectáreas degradadas. En el escenario internacional, Burkina Faso rompe el cerco occidental y teje alianzas con países no alineados y potencias emergentes de África, Asia y América Latina. La cooperación se basa en respeto mutuo, intercambio justo y la búsqueda de autonomía compartida. Ejemplos concretos incluyen acuerdos de intercambio tecnológico con Irán y convenios de comercio solidario con Bolivia y Sudáfrica. Así, Burkina Faso aspira a ser un modelo. Demostrar que un África autosuficiente, fuerte y digna es posible y alcanzable. Un país que decide su destino, inspira a sus vecinos y desafía los viejos esquemas de dominación. Su ejemplo recuerda a la revolución de Tanzania, bajo Julius Nyerere, que pese a sus dificultades, sentó las bases de una identidad nacional fuerte. Pero el riesgo es enorme. Fracasar en estas reformas significaría perpetuar la desigualdad, la pobreza y la dependencia. Si lo logran, la recompensa será la emancipación real de generaciones enteras. Otras naciones africanas, como Senegal y Costa de Marfil, observan atentamente, evaluando la posibilidad de seguir el mismo camino. La revolución enfrenta enemigos internos y externos, decididos a sabotear el cambio. ¿Podrán los líderes y el pueblo resistir, o caerán ante las viejas fuerzas de la opresión? La respuesta depende tanto de la voluntad política como del apoyo popular. La historia africana está llena de ejemplos de reformas abortadas por la presión internacional o por divisiones internas, como ocurrió en Libia tras la caída de Gaddafi. La verdadera revolución comienza en la mente colectiva. Cambiar la manera en que una sociedad se ve a sí misma es el primer paso hacia cualquier transformación duradera. El caso de Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, revela que el destino nacional nunca está sellado. La autodeterminación no es solo un concepto, sino la herramienta fundamental para romper siglos de dependencia y resignación impuesta por el colonialismo. Tomar el control propio se convierte en una afirmación práctica de dignidad y libertad, más allá de cualquier frontera. Traoré identificó el verdadero motor del cambio, la educación y la tecnología. No basta con mejorar la producción. Es necesario aprender a pensar de forma independiente y capacitar a cada persona para transformar su entorno. La educación, especialmente en comunidades rurales, se erige como el escudo más sólido contra la pobreza y la manipulación externa. Para ello, el gobierno ha creado centros de formación técnica en cada provincia, siguiendo el modelo de los institutos politécnicos cubanos. La justicia social y la equidad tampoco son solo ideales abstractos. Son las bases imprescindibles para un desarrollo que perdure y no dependa de fuerzas externas. Distribuir los recursos con equidad, reconocer el valor de cada ciudadano y resolver las diferencias internas fortalecen el tejido nacional e impiden que intereses ajenos dividan al país. Para evitar fracturas, se han creado mecanismos de reconciliación y mediación inspirados en las comisiones de verdad de Sudáfrica. Nada de esto se logra sin coraje político ni visión a largo plazo. Traoré desafió a potencias occidentales y viejos esquemas, consciente de que el costo de la independencia es elevado, pero el precio de la sumisión es incalculable. Apostar por decisiones audaces y mantener el rumbo, pese a las amenazas, es lo que distingue a los líderes de los meros administradores. Ejemplos históricos como el de la independencia de Argelia, lograda tras años de guerra y sacrificio, muestran que la perseverancia puede dar frutos duraderos. Este modelo no es exclusivo ni inalcanzable. Otros pueblos pueden inspirarse en estos principios, no para copiar fórmulas, sino para forjar su propio camino hacia la autonomía. La autosuficiencia no se da de inmediato, se cultiva a diario. Comienza con la toma de conciencia y se consolida con acciones concretas. En este sentido, la experiencia de Corea del Sur,
que pasó de la pobreza extrema a convertirse en una potencia tecnológica, demuestra que la transformación es posible con voluntad y planificación. Ignorar estos aprendizajes tiene consecuencias graves. Los países que no se atreven a transformar su mentalidad quedan atrapados en el pasado, perdiendo oportunidades, recursos y, sobre todo, la capacidad de decidir su propio destino. Por el contrario, quienes eligen la autodeterminación revelan potenciales antes ocultos y conquistan una nueva posición en el escenario mundial. El ejemplo de Singapur, que apostó por la educación y la meritocracia, confirma que el tamaño o la historia no son condenas definitivas. La historia que hoy escribe Burkina Faso es mucho más que local. Es una invitación a desafiar las reglas impuestas y a imaginar y construir un futuro diferente, donde cada nación pueda ser dueña real de su destino. Como en el caso de la Revolución Mexicana o la independencia india, los procesos de emancipación suelen inspirar movimientos similares en regiones enteras. Pero, ¿cómo se traduce esa revolución cultural en cambios concretos? El siguiente paso es observar cómo la estrategia de Traoré se implementa en acciones diarias que redefinen el rumbo de todo un país. Por ejemplo, en el sector de la salud, el gobierno ha impulsado campañas de vacunación masiva y ha construido clínicas rurales, reduciendo la mortalidad infantil de forma significativa en apenas 3 años. La historia de Burkina Faso sigue escribiéndose, y cada uno de nosotros puede elegir en qué lado de la historia estar. Hoy, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, Burkina Faso se enfrenta a su mayor encrucijada. Ha decidido desafiar siglos de dependencia y abrirse paso hacia la soberanía auténtica. No es solo cuestión de defender fronteras, sino de recuperar la dignidad y el derecho irrenunciable a decidir su propio destino. La apuesta es radical: romper las cadenas del neocolonialismo y construir un modelo de desarrollo basado en la autosuficiencia. Cada reforma, desde la reconstrucción del ejército hasta la transformación de la economía y la educación, es un paso decidido hacia la autonomía real. No más pedir permiso, no más vivir bajo la sombra de intereses ajenos. Como el ave fénix, Burkina Faso renace de sus cenizas, decidido a volar por sí mismo. Este camino, sin embargo, está lleno de riesgos. La oportunidad de actuar con independencia se enfrenta a la tentación de ceder, de aceptar la comodidad de la dependencia. Aquí se define no solo el futuro de Burkina Faso, sino también la dignidad de todo un continente. Como dijo Julius Nyerere alguna vez, la independencia no es un fin, es solo el principio de una lucha aún más dura. La lucha de Burkina Faso es una invitación directa. ¿Seremos espectadores pasivos o nos atreveremos a apoyar y replicar el coraje de quienes deciden no ser marionetas? El precio de la independencia es alto, pero el costo de la resignación es mucho mayor. Solo los pueblos que se atreven a decidir por sí mismos pueden aspirar a una vida plena y a un lugar respetado en el mundo. El futuro de Burkina Faso, y el de muchas otras naciones, depende de la decisión colectiva de rechazar la sumisión y apostar por una transformación profunda. Cada uno debe preguntarse: ¿queremos perpetuar la dependencia o ser protagonistas de una nueva era de autodeterminación? La revolución que vive este país africano es un espejo para todos. Nos obliga a pensar en nuestras propias cadenas, en los límites que aceptamos y en la posibilidad real de construir una realidad diferente desde dentro. Al final, la historia no solo juzgará a quienes dirigen, sino también a quienes eligen su bando, por acción u omisión. El ejemplo de Burkina Faso nos recuerda que los pueblos pueden, si se lo proponen, tomar las riendas de su destino y transformar la desesperanza en esperanza, la resignación en dignidad y la dependencia en libertad real.